La capital del país ha sido afectada en los últimos días por amenazas de bombas en distintos puntos. Hasta el momento ya son 3 los imputados. ¿A qué se debe esto, Ricardo Pose? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, primero capaz que comentarle a la audiencia, porque sospecho que esto debe ser algo que está pasando en todo el país, que no es lo único que está atentando contra la seguridad pública, No. y de hecho uno que a veces se cree un poco vivo. Recién vengo de salir de delitos informáticos de jefatura por esta suerte de nuevo delito que se está dando que tiene que ver con la suplantación de identidad en el WhatsApp. Por eso te estaba diciendo que Estábamos a la antigüita. Sí, así que a las amenazas de bomba y a las amenazas de hacer algún atentado tipo los Estados Unidos, ahora se sumaría esto que corre por otros carriles, pero que son de una eficiencia magnífica, o uno que ya lo sospechaba, menos vivo de lo que pensaba. Tal cual. Que, bueno. ¿Cuándo pasó esto, Ricardo? ¿Fue ahora en la mañana? Porque ayer hoy a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Capaz que puede ser muy ilustrativo si te parece perder 2 minutos para sobre todo avisar, porque en realidad debo reconocer que la maniobra está muy bien hecha. En realidad, en mi caso, después he detectado que alguna gente me ha comentado, ha recibido mensajes por escrito, pero en mi caso, recibo una llamada de servicio técnico de WhatsApp, cosa que debería llamar la atención, y de hecho lo hice. Una de las cosas de las sensaciones que te quedan es que estás hablando del 60% desconfiado y finalmente terminas cayendo, pero lo que es cierto que tienen algunas capacidades técnicas que te paso a contar. Recibo una llamada advirtiéndome que de un teléfono Motorola de Fray Bentos habían logrado asociarte a mi cuenta de WhatsApp. Ajá. Y que por lo tanto, por mi seguridad, necesitaban hacer una serie de procedimientos que básicamente consistían en pasarme unos números verificadores para que mi cuenta, mejor dicho, en realidad el verso es para disociar el Motorola de mi cuenta de WhatsApp. Yo por supuesto que ante lo primero dije, mira, te agradezco la advertencia, me llaman del servicio técnico de WhatsApp y no sé si en realidad estoy hablando con un servicio técnico. Entonces allí te aportan un nombre y apellido y un supuesto número de funcionario, pero lo que de alguna manera te entran a no solo hacer dudar, sino que además perdés un poco el control. Es que cuando ellos te dicen, porque yo en algún momento le dije, era cierto, estaba caminando hacia mi trabajo, le dije, mira, estoy rumbo a mi trabajo, si podés lo hablamos después. Ellos te dicen, mira, esto es urgente, porque si ellos se logran apropiar de tu identidad, van a empezar a mandar mensajes. Y es cierto que ayer ya me había pasado con una persona que conocía, pero que no tengo mucho trato, que me había pedido plata. Sí. Y yo desconfié, la dejé por esa, obviamente no mandé plata, le avisé a la persona, y hoy ya me había olvidado del asunto, pero ahí me lo recordé, entonces dije, bueno, capaz que esa era la modalidad. Y en realidad es cierto que vos estás recibiendo la llamada, y cuando ellos te dicen que te van a pasar el número verificador, te sacan de la sala de chat, ¿entiendes? Ahí donde vos tenés todos los chats. Y te aparece en la pantalla el número verificador con el logo de WhatsApp. Ajá. O sea que de alguna manera ellos tienen una capacidad técnica de simular también que son, bueno, en este caso es un servicio técnico de WhatsApp. Y en realidad yo creo que la maniobra es que te mantenés la mayor cantidad de tiempo en línea. Empecé a desconfiar un poco más cuando me dicen, incluso tendrías que fijarte si tenés cuentas asociadas del Grow o de mi tarjeta a esta línea, si ya no te empezaron a sacar plata. Y yo ahí sí desconfié mucho. Claro, cuando tocaron el tema plata. Claro, dije, mirá, no te voy a pasar los números. Me dice, no necesitamos ni contraseña, ni tu número de cuenta, ni nada. Simplemente que entres para ver si no te sacaron plata. O sea que ellos también deben tener la capacidad, aunque vos no entres a tu cuenta, o que yo qué sé, que entres a fijarte, no sé si de copiarte de la pantalla o de dónde los datos, para poder también acceder a esa cuenta. Y en algún momento se corta la comunicación cuando te pasan ese número verificador, y bueno, y ahí ya quedas clonado. A partir de ahí, bueno, yo cerré la sesión, y bueno, hasta ahora me empezaron a llegar decenas de llamadas de gente que supuestamente yo le había pedido plata, con lo cual, entre otras cosas, es una pena porque podría dedicarme perfectamente a esperar recibir esa plata y no
Pero, pero digo, tal vez en un momento causa un poco de gracia, ¿no? Pero lamentablemente es algo que está pasando muy seguido. Aquí en Colonia lo hemos visto también con Liliana Chevalier. Ella tiene un espacio dentro de lo que es La Semilla. Y bueno, me llamó la atención un día, también creo que hace más de un mes que me llegó un mensaje de ella preguntándome si estaba cerca de algún hábitat o Red Pago, ¿no? Yo digo, exacto, bueno, sí, me quiere colaborar con algo para La Semilla, ¿no? Y después podemos ver en Facebook también distintos mensajes donde obviamente lo primero que dicen es yo no estoy pidiendo plata, algo me pasó con el WhatsApp. Claro, exacto. Sí, sí. Sí. Así que bueno, con ese problemita. Volviendo al tema central que vos planteabas, Sí. Mónica, con el tema de los atentados. Mira, en realidad, yo lo he comentado, yo hace muchísimos años fui funcionario judicial y allá por los 90 hubo también una situación parecida que tuvo que ver con esto de las amenazas de bomba, que en principio cuando toman un estado público sí es cierto que tiene un efecto de contagio, porque nunca falta algún bobo que se suma a esto de generar alarma pública y se ve que produce cierto éxtasis. Sobre todo creo que además lo que se busca es básicamente ocupar 2 segundos en algún informativo, ¿no? Sí. Es decir que hasta ahí en realidad no había nada nuevo. Quizás lo nuevo es que bueno que sí, las amenazas de bomba existieron. Tú ya diste la información de las 3 personas que están detenidas. Una de ellas que puede entrar en la lógica incluso de un empleado enojado de más con sus patrones, entonces que hace este tipo de amenazas. Hasta allí podríamos decir que a pesar bueno, es cierto que esto provocó, porque incluso la amenaza más fuerte fue aquella de que iban a ir armados, se iban a matar estudiantes y hubo que cerrar por algunas universidades de Montevideo y en algunos casos producir desalojos, o como en el caso del shopping Punta Carreta, que hubo que desalojarlo y todo lo demás. Más allá de eso que está, entre comillas, dentro de cierta naturalidad y de lo esperado, y por más allá de los anuncios de la policía, incluso de que bueno que iba a haber un seguimiento de las llamadas de mensajes falsos, y eso también iba a empezar a tener pena de penitenciaría. Sí. Bueno, hasta ahí es un fenómeno, te diría, Mónica, medianamente normal, que esperemos que se corte esto de andar volviendo con estos asuntos. Pero lo que motivó que yo dijera que capaz conversáramos un poquito de esto tiene que ver con que al segundo día del cierre, o sea, antes que apareciera, que por ejemplo en el caso de la Universidad de Derecho, no fue una amenaza de bomba, que fue lo primero que circuló, sino que fue un muchacho que por las redes anunció que iba a ir armado y que iba a hacer una masacre dentro de la facultad. No sé si llegó a Colonia esa noticia. No tengo, bueno, no tengo registro en este momento. Bueno, te comento. Aparecieron unas amenazas de que en la UDELAR, o sea que esto podía ser cualquier universidad de Montevideo, habían amenazas de bomba. En la Facultad de Derecho se hizo el desalojo correspondiente, pero luego, en realidad, en alguna universidad, creo que fue en Psicología o Derecho, ahora no lo recuerdo bien, la amenaza no era de bomba, sino era de un muchacho que ya fue identificado, incluso su imagen fue media distribuida por las redes, en tiempo de redes, que en realidad lo que él decía era que pertenecía a un grupo neonazi y que iba a aparecer en alguna de estas facultades armado y iba a empezar a disparar contra los estudiantes. Pero hasta que se difundió esa noticia, que se colaboró que no fue una amenaza de bomba, quien salió a los medios a hablar, incluso desde sus redes, fue el flamante ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli, planteando que él manejaba la hipótesis que detrás de estas amenazas de bomba podía haber efectivamente grupos organizados que tuvieran algún objetivo político detrás. Declaraciones graves, porque primero, como ex ministro del Interior, hombre que estuvo al cargo, por lo menos en el último periodo del gobierno de la calle Pou, al frente de las fuerzas policiales, uno hace de suyo saber que si efectivamente él maneja esa hipótesis con algún dato medianamente cierto, esas cosas no se hacen públicas.
Tal cual. ¿verdad? Segundo, que si manejaba algún dato, yo creo que no, yo creo que en realidad, y a esto es lo que me quería referir, ante un hecho de estas características que pone en tensión, porque aparte él usó estas palabras, ¿no? Él dijo, en realidad esto de las amenazas de bomba tiene que ver con poner en tensión a las fuerzas policiales para ver su capacidad de respuesta y desde ese análisis luego poder actuar, y esto seguramente es obra de grupos organizados con algún fin político que desconocemos. Bueno. Si yo hoy obtuve el primer premio al Gil del año, a Martinelli habría que darle todas las cocardas y copas de oro a la responsabilidad pública por este tipo de declaraciones, porque en realidad entra en una lógica que yo pensé que este país se había superado. Es más, a mí me asombró mucho. Por ejemplo, si lo hubiera dicho Graciela Bianchi, capaz no me llamaba tanto la atención. Sí, ¿no? Pero que tiene que ver con esto de tratar de hacer facturas políticas, ¿no? A partir de algunos hechos que cobran notoriedad pública, porque ¿a santo de qué? ¿Qué era lo que qué es lo que aportó Martinelli con esas declaraciones? ¿No? Y esto puede tener varias lecturas. La primera lectura, la clásica del barrio, ¿no? Otros vendrán que buenos me harán. Un poco, si yo hubiera seguido el frente del Ministerio del Interior, esto capaz que no pasaba, pero ustedes cambiaron, entonces ahora tienen a quien tienen de Ministro del Interior y se da esta situación que no saben muy bien cómo actuar. La otra lectura posible es justamente esa, bueno, aquí hay algunos grupos organizados que están atentando contra cierto nivel de estabilidad de la vida cotidiana para generar, vaya a saber qué, que eso en realidad se podría leer como una ayuda por elevación al nuevo gobierno, pero en realidad genera como una situación de incertidumbre, es decir, bueno, a un mes de instalado el nuevo gobierno se producen este tipo de hechos en Uruguay. O sea que más allá de todas las lecturas posibles, hagan por donde se hagan, habla de un nivel de irresponsabilidad política que es bastante importante. Y aquí es donde me parecía, Mónica, que era importante que nosotros, a pesar de que abordáramos este tema que por ahora ocupa las crónicas policiales, pudiéramos hacer otras lecturas, porque creo que lo que hay que tratar de desterrar del sistema político, que no sé si lo vamos a desterrar, pero yo siempre digo, lo que no podamos desterrar de algunos ámbitos de acción, por lo menos nosotros tenemos que pensar en cuáles van a ser los antídotos para poder enfrentar a eso. Y ¿por qué te digo lo que vuelve de alguna manera a esta lógica de hacer política y de aprovechar? Porque te acordarás lo infame que fue en periodos pasados, sí, las discusiones políticas que se daban en torno a el crimen de alguna persona, ¿no? Sí. Mataban a un muchacho o a un mozo en un bar o en un supermercado, entonces eso era motivo de un profundo debate político en que los de la oposición, la que estoy hablando antes del gobierno de Luis Lacalle, un día sí y otro también salían a recriminarle al ministro del Interior del momento que la ineficacia de su gestión provocaba que un pobre muchacho trabajador de un supermercado fuera asesinado por la espalda, ¿no? Sí. Y en realidad cada hecho policial de estas características tenía que ver con la mala gestión del ministro del Interior, que en aquel momento era Eduardo Bonomi, y cuando asume el gobierno de Luis Lacalle ese discurso cambia. Es cierto que desde la oposición, que en aquel momento era el Frente Amplio, no se utilizó ese recurso de hostigar la gestión del ministro del Interior en estos hechos puntuales de asesinato, sino en los otros, incluso muchas advertencias, cuando se decía muchos de los crímenes que estamos viendo tienen que ver con el ajuste de cuentas entre bandas criminales, y desde la oposición se decía, no, eso es un invento del ministro Bonomi, pues, para no poder justificar que hay una inacción policial y una falta de respaldo a la policía que no le permite actuar. Ese discurso cambió radicalmente cuando se toparon con la realidad y cuando además eso dejó de ser además factura política. Y de alguna manera, bueno, yo no creo que voluntariamente hayan renunciado a ese discurso, a pesar de que los homicidios fueron un poco en aumento. Ahora hoy se sabe que muchas de las cifras que se manejaban no se ajustan a la realidad y no es una sensación térmica. ¿Eso quiere decir, Ricardo, que es más?
Bueno, más en términos de homicidio, viste cómo es esto, Sí. ¿no? Cuando ellos hacen los promedios, si en un año tuviste 303 homicidios, y en el mismo periodo tuviste 306, hay un aumento. Vos me dirás, son 3 más, pero bueno, son 3 más. Sí. Porque en realidad no Son son 3 3 vidas más, más, sí. vuelven a ser 306 más, ¿no? Sí. Entonces, pero de alguna manera parecería que hubiera llegado como la sensatez, entonces ya no se discute tanto en esos términos, porque finalmente todo el sistema político reconoce que está ante un problema que tiene que ver con de los ajustes entre bandas, que incluso han roto sus propias fronteras, ¿no? Sí. En Durazno hace 15 días, en una policlínica de Durazno, donde ingresó una persona herida de arma de fuego, bueno, hubo un enfrentamiento entre las bandas dentro mismo de la policlínica. También ha pasado en algunas emergencias de hospitales públicos en Montevideo, o sea que de alguna manera, bueno, el sistema político está reconociendo que estamos ante un problema tan grave además como el de la violencia intrafamiliar y los femicidios, ¿no? Que son como la peste de estas últimas épocas. Entonces estamos ante un problema grave. Y por lo tanto uno diría, bueno, al menos parece haber llegado un poco de sensatez al sistema político, que ya no debate tratando de sacar factura política y de debatir si hay buena o mala gestión sobre estos problemas reales que tenemos, hasta lo de Martinelli. Sí. Hasta que se desayunó Martinelli y salió, tampoco sabemos muy bien a santo de qué, bueno, hacer esta serie de comentarios sobre esta situación que se venía dando en Montevideo con estas amenazas de bomba y de agresiones, que además, bueno, la propia actuación policial permite hoy detener a 3 de los autores. En principio no se sabe mucho más. No se sabe mucho más, y lo que sí sabemos es que ayer hubo otra amenaza de Exacto, bomba. y esto va a seguir porque, te repito, hay un efecto contagio, ¿no? Siempre aparece algún nabo que quiere copiarle al otro. que se suma y llama, y porque está bien. Esto va a pasar, como creo que va a pasar, que la policía va a seguir actuando, porque hoy ya no es tan fácil hacer una amenaza desde el anonimato como era en los años anteriores. Por ejemplo, yo esto que te comento, la tecnología de los celulares y las redes no estaba desarrollada, o sea que era muy difícil porque desde cualquier teléfono público en la calle Se podía hacer la amenaza, ¿no? Pero de todas maneras, esto sí habla de que, bueno, que finalmente, si bien es cierto que hay que tomar las precauciones del caso, también va a llegar el momento en que esto se va a agotar por sí mismo, porque esperemos al menos. Claro, sí. Pero te digo de vuelta, lo interesante que me parecía del asunto es esta suerte de antídoto que hay que generar en la sociedad de cómo algunos actores del sistema político pueden actuar con cierta irresponsabilidad, que por suerte yo creo que nadie más levantó el guante de lo que tiró Martinelli, porque aparte es una teoría como muy traída de los pelos. Y lo que decía, bueno, un poco como el amigo, nuestro colega Gabriel Pereira, esto puede ser obra de una manga de loquito, incluso los que están detenidos. Sí. No sabemos si hay. Nosotros sí sabemos que hay resistencia de algunos grupos fundamentalistas, medios de corte neonazi, pero que por ahora no les había dado por estas cosas. Entre otras cosas porque muchos de los lugares a los que amenazan tampoco cuadra mucho en los objetivos que ellos podrían tener, pero no importa. Eso será obra de las fuerzas policiales, habrá que ver cómo sigue este camino, pero sí un llamado, o por lo menos un cartelito ahí que alumbre diciendo, bueno, un poco nosotros en Caras y Caretas sacamos un artículo justamente preguntándole a varias organizaciones sociales cuáles eran las expectativas que tenían sobre la actual gestión del Ministerio del Interior. Sí. Y todos concluían en la necesidad de que el tema de seguridad pública, más allá de la gestión, se convierta en una política pública de Estado. Y para que se convierta en una política pública de Estado implica que todo el sistema político llegue a algunos puntos de acuerdo que en realidad vienen fracasando con total éxito, porque sigue esta lógica, ¿no? Pero ¿a qué se debe, a qué se puede deber el hecho de que no se pongan de acuerdo justo en lo que es la seguridad pública? Sí, porque yo creo que tiene que, a ver, a mí me dijo, mirá, a mí me dijo alguien una vez y a mí me llevó a hacer un trabajo que dice que en este país ser ministro del Interior es la tumba de los cracks. ¿Es la tumba de qué, perdón? De los cracks. Ajá. Si vos te fijas, desde 1950 hasta la fecha,
Cada periodo de gobierno, incluida la dictadura militar, pero como la dictadura militar fue un proceso largo de 14 años, fijémonos en los procesos de 5 años, cada periodo de gobierno ha tenido por lo menos 2 ministros del Interior en su gestión. Sí. El único ministro del Interior desde 1950, 60 hasta la fecha que logró mantenerse 2 periodos seguidos, o casi 2 periodos seguidos, fue Eduardo Bonomi. Después, en todos los periodos y de todos los partidos políticos, ha habido como cambio de ministros por distintas circunstancias, ¿no? Está bien, uno podría decir, bueno, en el caso de Larrañaga, bueno, no había más remedio que cambiar por la trágica situación de que se murió el ministro. Pero vino Heber y, después de lo que todos ya sabemos, tuvo que venir Martinelli. Pero si uno mira para atrás en la historia, parece ser que el Ministerio del Interior es como de suyo que vaya cambiando, porque es lo que te decía, hay un problema, me parece a mí, de abordaje del sistema político de la seguridad pública que lo pone en un problema de gestión y de cómo las fuerzas policiales le responden al plan de gobierno que se viene llevando adelante. No, yo no encuentro otra explicación, porque si no ya habría que ir a una explicación antropológica. Sí. Entonces, lo cierto es que si uno parte de la base de que los problemas de seguridad que vos tenés es un problema de cómo el otro gestiona, a pesar de que la realidad te rompa los ojos, claro, es imposible llegar a acuerdos políticos. Si yo parto de la base de decir que mi vecino mató a la vecina en un caso de femicidio por un problema de gestión del ministro del Interior, es como muy difícil. ¿Entiendes? Sí, tal cual. Si digo que el problema de la guerra entre bandas, que se dan 4 narcos, se dan de un lado y acribillan a los hijos del otro narco, y digo que el problema de ese conflicto tiene que ver con un problema de gestión del ministro del Interior, y está muy difícil, ¿no? Se hace como muy difícil poder llegar a acuerdos de ese tipo, porque además a mí me parece que también esto ha generado que en algunos dirigentes políticos se imaginen estar viendo como las películas del viejo Far West, ¿no? Donde iba a llegar el nuevo sheriff al pueblo que iba a resolver todos los problemas de seguridad. Iba a acabar con toda la inseguridad que... Y eso es un poco tal vez lo que cada vez que asume un nuevo ministro del Interior es que decimos, bueno, a ver si controla la inseguridad que se está viviendo. Exacto, porque además hay una cosa que tiene que ver, esto sí es un tema antropológico. Alguna vez me parece que lo que lo expuso claramente fue Juan Faropa, cuando dijo, lo que pasa es que nosotros como uruguayos tenemos 2 problemas. Dice, uno, a nivel futbolístico seguimos viviendo con la gloria de Maracaná. Sí. Pero a nivel de la convivencia de seguridad pública, también añoramos aquel Uruguay de los 50. ¿Entiendes? Sí. Es decir, nosotros tenemos como una percepción de lo que era el Uruguay de los 50, donde vos tenías el policía que era el clásico policía que caminaba por la cuadra, que bobeaba con los gurises, que más o menos mantenía controlado algunas cuestiones de delitos menores, pero que en realidad la vida pasó por arriba, esa seguridad pública se empezó a resquebrajar, entre otras cosas porque han aparecido nuevas formas de delito, ¿no? Y han aparecido más delitos pesados, ellos el crimen organizado, la presencia del narcotráfico y el consumo de drogas, pero sobre todo además esas cuestiones también que hacía esa paquetería uruguaya o pacatería uruguaya, que tiene que ver con el tema de durante años convalidar como de suyo, ¿te acuerdas la famosa frase, cada familia es un mundo? Sí. Y con el concepto de que cada familia es un mundo, ahí sucedían las atrocidades de violencia intrafamiliar y de abuso sexual infantil más atroz, pero cada familia era un mundo. Bueno, todo eso también se empieza a resquebrajar en la medida que empieza a haber más herramientas para que esas realidades empiecen a ser evidentes, y eso también me parece que, bueno, que es lo que está pintando un poco el escenario de lo que venimos viviendo de hace unos años a la fecha. Tal cual. La verdad que sí, justo cuando dijiste lo de ese policía de barrio, creo que fue ayer que lo estábamos hablando con Daisy aquí en la mesa, o la semana pasada, en estos días fue, ¿no? De a veces en un barrio de donde yo soy, un barrio que ha ido creciendo con el transcurso de los años cada vez más, que se añora un poco el hecho de tener a ese policía que todos conocíamos.
Lo que pasa es que eso también ha cambiado, Mónica, ¿no? Porque está bien, yo fui niño mucho antes que vos. No sé. Pero, a ver, yo siempre pongo esto como ejemplo, porque también hay que poner todo el escenario arriba de la mesa, ¿no? Cuando yo era niño, nuestro único problema con el policía era que teníamos que salir corriendo con la pelota si estábamos jugando en la calle, porque si venía o nos pegaba un buen rezongo, que en general era la primera medida, y el segundo aviso te sacaba la pelota y te la daba tu madre y ahí se terminaba el partido. Sí. Era la única preocupación que teníamos. Pero eso que te estoy hablando fue una infancia vivida antes de la dictadura militar, donde ya después el rol pasó a ser otro, ¿no? ¿Cuál? Incluso yo te diría que hasta el día de hoy, yo entiendo que la gurizada a veces no tenga muy claro si cuando lo detienen, allí no va a haber un ejercicio de abuso de poder. Entonces, por eso te digo, el sistema hay que mirarlo en un conjunto, las actuaciones hay que verlas en un conjunto, los roles hay que verlas en el contexto y en su conjunto, y ahí es donde, bueno, yo creo que una vez más recae la responsabilidad del sistema político para definitivamente, como en tantos otros temas, definir una política de Estado que trascienda la gestión de cualquier gobierno, que eso es, creo, lo que no se logra superar. Ahora, hablando un poquito sobre esto, ¿no? Y analizando lo que vos me acabás de decir, el hecho también que durante un periodo de gobierno, durante 5 años, no pasando ningún exabrupto como que te pidan la renuncia, ¿no? Este proceso de un ministro del Interior no alcanza con 5 años, o tendría que venir una persona que siguiera con ese proceso. En todo caso, no estamos hablando de que estuviera haciendo una buena gestión, tendría que seguir, no podría venir a hacer, suponete ahora 5 años un ministro del Interior con sus nuevas reglas, con cómo implementar, ¿no?, lo que tiene que ver con la seguridad, y dentro de 5 años volver a cambiar. Bueno, lo que pasa es que ese es uno de los problemas clásicos del sistema político que tiene Uruguay, ¿no? Eso, digamos, ni siquiera copia la gestión más imperfecta de cualquier empresa, ¿no? Sí. A ninguna empresa se le ocurre que cada 5 años, por más que haga un cambio de gerente, de tener que tirar todo para abajo y empezar de nuevo. Es cierto que desde hace algunos años, yo recuerdo al propio presidente de la calle decir, bueno, nosotros en realidad las cosas que están funcionando bien las vamos a mantener, vamos a cambiar lo otro que consideramos que está mal. Y en realidad eso que, claro, lo que pasa es que cuando vos entras en ese discurso y considerás que las cosas que están mal es el 80% de lo que el otro gobierno tenés que cambiar todo. Es como empezar de cero. No te queda nada que arrancar de cero. Este gobierno también vino de alguna manera con su mismo discurso, eso, pero en las políticas que nosotros estamos viendo que tiene que ver en materia de seguridad, justamente lo que vos tenés que asegurarte es que el plan de la política de Estado que vos definiste sea el eje central para que la nueva gestión, que a mí me parece que está bien que venga, si tiene que venir, modifique aquellos elementos que se tengan que contextualizar. Por eso yo pongo este ejemplo, que más allá de un dato histórico y quizás un dato político, algunas de las cosas que explica, algunas de las buenas medidas tomadas durante el periodo de Bonomi, es que efectivamente lo pudo hacer en un plazo de 10 años, o de 2 periodos, si te querés. ¿Entiendes? Hubo una continuidad de una línea política de Estado en el tema de seguridad que permaneció. Lo que hay que asegurar es justamente una política de Estado que se mantenga en el tiempo y que los nuevos que vengan no lleguen como Colón, pensando que son Colón y que volvieron a descubrir América, sino que se mantengan con la línea de Estado haciendo, sí, por supuesto, las modificaciones que la realidad indique, pero bueno, eso es un poco lo que aspiramos, amenaza de bomba más o amenaza de bomba menos. Pero siempre tomando todo este tipo de amenaza con muchísimo cuidado, ¿no? Porque en este momento, bueno, ya son 3 los imputados que hay por esto. Ayer se realizó otra amenaza más de bomba y bueno, en algún momento te queda como decir, ¿en qué momento podrá ser verdad o no? Claro, bueno, esperemos que no, pero bueno, ese es el riesgo latente y por eso la actuación de las fuerzas policiales. Lo que no ayuda es que dirigentes políticos que tuvieron responsabilidades importantes como Martinelli salgan de alguna manera a plantear hipótesis públicamente, porque aparte yo creo que más allá de los debates políticos, que en Uruguay no tienen el grado de tensión de otros países, cualquiera de los ministros, Negro, la propia subsecretaria Valverde, hubiera recibido a Nicolás Martinelli para decirle, che, qué información tenés vos y aportarla y está todo bien. Y sí. Pero bueno,
En fin, Ricardo, es lo que tenemos. Ricardo que Poste, hay. como siempre, ha sido un gusto charlar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, muchas gracias.